Las llaves olvidadas y el secreto en el sótano. Parte 1. El espacio personal. Para entender la magnitud de lo que pasó, tengo que empezar diciendo que mi matrimonio con Márquez era, a ojos de todo el mundo, perfecto. Llevábamos 5 años casados. No teníamos hijos todavía. Y acabábamos de comprar nuestra primera casa en una zona rural de Pensilvania. Márquez era un hombre maravilloso, o un ingeniero de software brillante, un poco reservado y extremadamente ordenado. Siempre fue un hombre de rutinas. Tenía una regla muy estricta sobre el espacio personal, algo que yo siempre respeté. Cada quien tenía su propia oficina en la casa, y él se encargaba personalmente del mantenimiento del sótano y del garaje. Nuestra nueva casa era una construcción de la década de 1970, bastante grande, que requería algunas remodelaciones. El sótano era enorme, pero estaba parcialmente sin terminar. Márquez pasó las primeras 3 semanas, tras la mudanza, trabajando allí abajo a puerta cerrada. Me dijo que estaba instalando un taller para sus proyectos de carpintería y electrónica, y que prefería encargarse de todo él mismo para asegurarse de que el cableado eléctrico fuera seguro. Acepté sin problemas. El conflicto comenzó unos meses después. Noté que Márquez empezó a cambiar de actitud. Se volvió obsesivo con cerrar la puerta del sótano con llave. Incluso cuando salía a trabajar por la mañana, se aseguraba de que la puerta que conectaba la cocina con las escaleras del sótano estuviera bajo cerrojo. Cuando le pregunté al respecto, se rió y me dijo que tenía herramientas muy caras y peligrosas allí abajo, y que temía que si alguna vez entraban a robar, o si venían mis sobrinos de visita, alguien pudiera salir lastimado. Su explicación tenía sentido, pero su lenguaje corporal era tenso. Parte 2. El día del descuido, un martes de octubre, la rutina de Márquez se rompió. Salió de la casa a toda prisa, porque tenía una reunión importante con un cliente extranjero, y olvidó su juego de llaves principal sobre la mesa de la cocina. Yo estaba trabajando desde casa ese día. A media mañana, el técnico de la empresa de gas llegó para una inspección rutinaria de los medidores y la caldera. Cuando el técnico me dijo que necesitaba acceder al sótano para revisar las tuberías principales, me di cuenta del problema. La puerta está cerrada, le dije. Pero espere, creo que mi esposo dejó sus llaves. Tomé el llavero de Márquez. Tenía una llave de latón antigua que nunca le había visto usar. Bajé con el técnico al sótano. El lugar estaba impecable, tal como Márquez lo mantenía siempre. El técnico hizo su trabajo en la caldera, que estaba en el centro de la habitación, y se marchó a los 20 minutos. Sin embargo, mientras caminaba de regreso hacia las escaleras, noté algo extraño en la pared del fondo. El sótano terminaba en una pared de paneles de madera. Frente a esa pared, Márquez había colocado un estante enorme lleno de cajas organizadoras con cables y piezas de repuesto. Lo que llamó mi atención fue que el estante tenía instaladas unas pequeñas ruedas en la base, y en el suelo de concreto había marcas de desgaste circulares, como si el estante fuera movido de lado a lado con frecuencia. Movida por una curiosidad que hoy lamento, empujé el estante. Se deslizó con facilidad. Detrás de él, empotrada en el panel de madera, había una pequeña puerta de madera sólida, no más alta que mi pecho, asegurada con un candado robusto. La llave de latón antigua que estaba en el llavero de Márquez encajaba perfectamente. Parte 3. El interior de la habitación. Cuando abrí la puerta, esperaba encontrar una bodega de vino, un panel eléctrico oculto, o quizás regalos de Navidad escondidos. Lo que encontré me congeló la sangre. No era una bodega, era una habitación pequeña, de unos 3 metros cuadrados, completamente aislada. Las paredes estaban cubiertas con paneles de espuma acústica para amortiguar el sonido. En el centro del cuarto había un escritorio de metal, con una computadora portátil cerrada, una impresora y varias carpetas de plástico negro. Pero lo más perturbador estaba en las paredes. Había docenas de fotografías impresas. Al acercarme, sentí un vacío en el estómago. No eran fotos mías, ni de su familia. Eran fotos de una mujer joven, de unos 20 años, con cabello oscuro. Las imágenes parecían haber sido tomadas
sin su consentimiento, caminando por el campus de una universidad, saliendo de un supermercado, sentada en una cafetería, e incluso fotos tomadas a través de la ventana de un apartamento por la noche. Al lado de las fotos, había hojas de papel con horarios detallados escritos, con la letra meticulosa de Márquez. Las 8:15 sale hacia la biblioteca. Las 12:30 almuerza en el parque. Las 6:42 de la tarde regresa a casa. Luces apagadas a las 10:15 de la noche. En una de las esquinas del cuarto había una caja de plástico transparente que contenía objetos personales, un cepillo de dientes usado, un par de aretes de plata, una agenda vieja y varias prendas de ropa interior, que claramente no me pertenecían. Mi mente colapsó. El hombre con el que compartía mi vida, el esposo perfecto que me preparaba el café todas las mañanas, era un acosador o algo peor. Sentí un ataque de pánico inminente. Salí de la habitación. Cerré el candado. Regresé el estante a su posición original. Subí las escaleras corriendo y cerré la puerta principal del sótano. Me encerré en mi auto, en el garaje, y abrí Reddit para escribir mi primera publicación desesperada, buscando consejo. Parte 4. El consejo de Internet. Bajo un nombre anónimo, publiqué todo lo que había visto en el foro de asesoría de relaciones. Escribí un texto largo, temblando, preguntando si debía confrontar a Márquez o si estaba exagerando y tal vez se trataba de una investigación antigua o algo relacionado con su trabajo anterior. Las respuestas de la comunidad de Reddit fueron inmediatas y unánimes. Cientos de usuarios me advirtieron que estaba en peligro inminente. Me dijeron que el aislamiento acústico de la habitación y el nivel de detalle de las fotos indicaban una obsesión patológica extrema. Un usuario escribió un comentario que me marcó: en esa habitación no es para guardar recuerdos del pasado. Esa habitación está diseñada para el futuro. Sal de ahí ahora. Los moderadores y varios usuarios me aconsejaron que no confrontara a Márquez bajo ninguna circunstancia. Si él descubría que yo sabía su secreto, su reacción podría ser violenta o destructiva. Me instaron a empacar mis documentos esenciales, salir de la casa inmediatamente y acudir a la policía. Seguí el consejo de Internet. Llamé a mi hermana. Le dije que había una emergencia en la casa, pero no le di detalles por teléfono. Y manejé hasta su apartamento, que estaba a 1 hora de distancia. Dejé la casa exactamente como estaba, asegurándome de poner las llaves de Márquez en la mesa de la cocina, para que no sospechara que las había usado. Parte 5. El verdadero pasado de Márquez. Al día siguiente, acompañada por mi hermana y un abogado que ella me ayudó a contactar, fui a la comisaría local. Les mostré las pocas fotos que había logrado tomar con mi teléfono celular, dentro de la habitación, oculta, antes de salir corriendo, en pánico. El detective que me atendió cambió su expresión de inmediato al ver las imágenes del cronograma y la espuma acústica. La policía actuó con rapidez, debido a la evidencia fotográfica de un posible delito de acoso y la naturaleza sospechosa de la habitación. Obtuvieron una orden de registro para la propiedad. 2 detectives me pidieron que llamara a Márquez para asegurarme de que estuviera en su oficina y saber exactamente dónde se encontraba mientras ellos ingresaban a la casa. Lo llamé con la voz más calmada que pude fingir. Le dije que me sentía un poco enferma y que me quedaría en casa de mi hermana un par de días para descansar. Márquez, con su tono pausado de siempre, me dijo que no había problema, que se encargaría de la casa y que me amaba. Colgar ese teléfono fue la experiencia más terrorífica de mi vida. Esa tarde, la policía allanó nuestra casa. Yo me quedé en la estación esperando noticias. 4 horas más tarde, el detective regresó con una expresión sombría. Lo que habían encontrado dentro de la computadora portátil y las carpetas negras iba mucho más allá de lo que yo había imaginado. La mujer de las fotografías se llamaba Clara, había sido compañera de universidad de Márquez en otra ciudad. Casi 7 años antes de que él y yo nos conociéramos. Márquez se había obsesionado con ella de una manera enfermiza. La policía descubrió que Clara había presentado múltiples denuncias por acoso contra un sospechoso desconocido
en 2018, después de encontrar notas en su auto y descubrir que alguien había entrado a su apartamento para robar objetos menores, los mismos objetos que estaban en la caja de plástico del sótano. Márquez nunca había sido atrapado por la policía en ese entonces, porque era extremadamente cuidadoso y usaba sus conocimientos informáticos para borrar sus rastros digitales y hackear el correo electrónico de la joven. Sin embargo, Clara finalmente se mudó de estado y cambió de identidad académica para escapar de su acosador, lo que obligó a Márquez a perderle el rastro. Lo peor vino cuando los peritos informáticos analizaron la computadora portátil que Márquez tenía en el sótano. No solo contenía el archivo histórico de Clara Márquez, había estado usando software de vigilancia ilegal para espiar a otras 3 mujeres de nuestra nueva comunidad local durante los últimos 6 meses. Había instalado cámaras ocultas en el exterior de sus casas y registraba sus rutinas diarias con el mismo método meticuloso. La habitación con aislamiento acústico era, según la teoría de la fiscalía, un proyecto en desarrollo para un posible secuestro. Epílogo a la boca del lobo. Márquez fue arrestado esa misma noche en su oficina. No opuso resistencia. Cuando lo sacaron esposado, los detectives me dijeron que su única pregunta fue ¿cómo lo supo? Nunca mostró remordimiento, tristeza o preocupación por mí o por nuestro matrimonio. Su única frustración era que su sistema perfecto había fallado por un descuido con sus llaves. El proceso legal fue un torbellino desgarrador. Tuve que declarar ante un gran jurado y ver las pruebas recopiladas. Mi abogado inició de inmediato los trámites para un divorcio de emergencia por motivos criminales. La casa, que con tanta ilusión habíamos comprado, fue puesta a la venta por orden judicial para liquidar los bienes, aunque yo me negué a volver a pisar esa propiedad. Pasé meses viviendo con el temor constante de que Márquez pudiera salir bajo fianza, pero debido a la gravedad de los cargos de acoso agravado, invasión a la privacidad y las herramientas de secuestro potenciales encontradas, el juez le denegó la fianza. Casi un año después de mi primera publicación en Reddit, escribí la actualización final para la comunidad que me había salvado la vida. Márquez había aceptado un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio público que expusiera todos sus secretos informáticos. Fue sentenciado a 7 años en una prisión estatal de máxima seguridad, seguidos de una estricta libertad condicional y registro de por vida como delincuente acosador. En mi última publicación, agradecí con lágrimas en los ojos a los usuarios anónimos que me dijeron que saliera de la casa esa mañana de octubre. Si hubiera decidido quedarme y confrontar a Márquez sola en la cocina, preguntándole por qué tenía fotos de otra mujer en el sótano, la historia habría tenido un final trágico en las secciones de sucesos de los periódicos. Hoy en día, asisto a terapia semanal para tratar el trastorno de estrés postraumático. Es difícil volver a confiar en alguien cuando descubres que la persona con la que dormías cada noche era un completo extraño, con una doble vida de oscuridad. He cambiado mi número de teléfono, me mudé a otra ciudad y trato de reconstruir mi vida paso a paso. Pero cada vez que veo un estante de madera o una puerta cerrada con llave, mi mente regresa por un segundo a ese sótano, recordándome lo cerca que estuve de caer en la boca del lobo.